Estoy haciendo un cambio radical en este proyecto y me refiero a este proyecto La CIA. En un principio pues era un blog para centralizar y publicar información sobre inteligencia artificial pues en español, lugar donde concentraba todo el proceso de recopilación de información sobre mi trabajo y de mi investigación sobre el tema. Y así fue que creció bastante. Pero tiempo después y con algunos requerimientos de algunos clientes se transformó en un proyecto de educación donde vendía pues un solo curso sobre inteligencia artificial. ¿Por qué educación? Cuando creaba y ponía en funcionamiento mis productos en las empresas, me encontraba con un problema grande, el rechazo a los productos por parte de los usuarios, bueno, de ciertos usuarios. Y no era porque el producto fuera malo o no cumpliese con los requerimientos que se habían estipulado. Era asunto de cómo veían la IA estas personas. Para hacer el cuento corto, era cuestión de educación, de que no entendían qué era la IA y para qué servía y cómo solucionaba sus problemas. Para los que no me conocen y ven este video, mi nombre es Freddy Zamora. Soy ingeniero de sistemas, programador y llevo más de 6 años trabajando con inteligencia artificial. Desarrollado aplicaciones que se conectan a la IA para cumplir requerimientos corporativos. Y en los últimos años pues me dediqué a la educación sobre inteligencia artificial. Para responder los requerimientos de mis clientes y también de mi trabajo, pues obviamente tuve que capacitarme y tomé varios cursos. Pues esto me llevaron a entender la inteligencia artificial a fondo. Pues no tanto al nivel que quisiera yo, pero sirvió para mis fines laborales y para cumplir con los requerimientos que me exigían en ese momento. De algo que me di cuenta es que la mayoría de cursos buenos y no tan buenos son costosos. Y comento una experiencia que me resultó o no tan positiva. La mayoría de la información que adquirí pues, fue a través de libros, pero esto implicaba mucho tiempo de lectura y comprensión, y más aún la aplicación que se tenía que hacer con base en la lectura. Ahí entendí que era mejor capacitarme, o sea, buscar una persona que ya hubiera atravesado el camino del aprendizaje y me diera por la información suficiente que yo necesitaba para acortar el camino y el tiempo que necesitaba. Un día investigando por internet me encontré un curso y pues realmente pues no dudé mucho en escribirme. Era un curso bastante costoso. Pues desafortunadamente era así. No analicé bien y tomé la decisión con cabeza caliente y cuando ingresé pues había un gurú de ella que dictaba casi todo el curso. Pero en las primeras lecciones comencé a notar que los temas yo los sabía y dejé pasar unas cuantas lecciones y confirmé mis sospechas. La mayor parte del tema yo ya lo sabía, porque había leído los mismos libros que el profesor de este curso. Aquí quiero ser claro, no demerito el trabajo de este profesor porque la verdad leer, entender, investigar, construir un curso o una capacitación pues requiere mucho esfuerzo y además pues muchos recursos. Pero ese no era mi problema interno, sino que había pagado algo costoso por algo que yo tenía, algo que yo sabía. Y pues es para la mayoría de los alumnos, pues cumpliría sus objetivos para transferencia de conocimiento pues a un nivel alto, pero para mí no cumplía esas expectativas. Entonces ya estaba comenzando a decepcionarme pues, de ese curso. Y tampoco era que yo supiera mucho, por el contrario, quería saber más de lo que tenía en mi mente. Pero por el afán, pues no analicé los temas del curso y caí pues en el buen marketing que tenía. Pues en resumidas cuentas, el error fue mío, ¿no? Pero ahí me sirvió bastante para analizar mi error, analizar el mercado y tener en cuenta varias variables para así tomar mi siguiente decisión. En el mercado hay mucha oferta de cursos sobre este tema. Hay cantidades alarmantes, me imagino yo, y pues que he visto yo. Y como en todo, hay cursos buenos, hay cursos medianamente buenos y cursos que dejan mucho que desear, pero todos tienen un valor económico. En algunos es bien alto y en otros alto normalito, digamos así. Analicé también que tienen su razón de ser, pues cada capacitación requiere una gran cantidad de recursos para crearlos, promocionarlos y mantenerlos activos, ¿no? Pero también el tutor es una persona que tiene un grado de conocimiento o cierto grado de conocimiento para llegar ahí. Pues
tuvo que invertir sus buenos recursos económicos y de tiempo para, pues, al menos leer un libro, actualizarse, mirar videos, bueno, qué sé yo, pero logró hacer un curso y eso pues lleva tiempo, o sea, no demerito el trabajo de esa persona. También hay cursos cortos, largos y cada uno ha sido creado con metodologías de estudios similares. También noté que tienen un equipo de trabajo detrás, obviamente unos más grandes que otros, ¿no? Para resumir y concluir, esto confirma que son muchos recursos usados en la creación y mantenimiento de estos cursos. La pregunta que me llegó en su momento es, ¿debería haber otra forma de crear un sistema que permitiera la adquisición de conocimiento sobre IA, pues con una metodología distinta y con un costo distinto? Pues de tal forma que las personas que tuvieran acceso, pues pudieran capacitarse en inteligencia artificial de forma fácil, eficiente y a menor costo que pues esos cursos que estaban en ese momento. El problema creo que ya alguien lo tuvo y le dio solución. Yo no soy de inventar la rueda. Alguien más ya la inventó. Eso sí es de acuerdo. Y así, pues que era cuestión más como de investigar, de saber quién pues ya tenía esa necesidad, cómo y en dónde. Esa tarea de investigación me llevó un buen tiempo y habría que analizar muchas variables y qué posibles soluciones habrían en el mercado, ¿no? Pues no solamente es saber qué hay en la solución, sino cómo la solucionó y si pues era a través de algún producto que pues se podía solucionarlo y pues tocaba adquirirlo. Pero pues había que analizar el mercado y saber qué había en ese momento. Entonces, pues yo supongo que pues ya lo han hecho otras personas en otros lugares. Me dediqué a investigar y pues después de un buen tiempo de investigación me encontré con algo que me llamó la atención bastante. Me encontré, y de pronto ustedes habrán visto el caso de Alpha School. Pues ese proyecto ha ganado notoriedad en Estados Unidos y en estados específicamente como Texas, la Florida y en Nueva York. ¿Cómo lo hacen? Utilizan tutores de inteligencia artificial para impartir matemáticas y lectura durante solo 2 horas diarias, mientras que el resto del día los estudiantes se enfocan en talleres de liderazgo y emprendimiento. Pues bien, me dediqué a eso, me dediqué a analizar este caso y de lo que vi entendí mucho. Me cambió pues la manera de pensar frente a la enseñanza y la forma como se educan a los niños pues en esos puntos, en esas escuelas. De ahí viene la pregunta que se podía, si se podía crear un sistema de enseñanza de IA usando tutores de IA, ¿no? Como lo hacen en esos sitios. De tal forma que fuese accesible para todas las personas adultas y mayores de edad. O sea, el caso me pareció muy interesante porque pues ya estaba aplicado y se estaban dando buenos resultados. Obviamente pues no es tan a la ligera que tocaba tomar eso, hay que mirar y pensarlo y analizarlo bien. Aquí pues es fácil pensar que el problema no es la flecha sino del indio, pues porque la tecnología existe, o sea, la inteligencia artificial está, tan solo sería cambiar la forma de pensar y de hacer las cosas. Entonces me dediqué a pensar un poco sobre el tema y a investigar y pues se me ocurrió que debía hacer un cambio de pensamiento y de la forma como hago las cosas. O sea, si el problema no es de la flecha y es del indio, pues entonces hay que mejorar lo del indio, ¿no? Entonces hay que analizar bien las cosas y pues debía ser como proactivo y tratar de pensar de manera distinta, como dicen algunos expertos, pensar fuera de la caja, ¿no? Entonces, de ahí pues quise hacer ese cambio radical del proyecto, lo hacía. Y pues empecé por cambiar el nombre. Bueno, en realidad la CIA es la CIA, la Central de Inteligencia Artificial. Pues decidí llamarlo la Academia Central de Inteligencia Artificial. Y esto pues ahora se trata de enseñar IA con tutores de IA creados con IA. Algo así como, bueno, eso es como enseñanza de IA con tutores de IA o capacitación de IA con tutores de IA. Algo así más o menos. Pues la idea suena bonita, ¿no? Ahora veamos cómo se implementa. Pues es una idea apenas, entonces la idea es como empezar a analizar y por dónde tomar este problema y cómo analizarlo, ¿no? Quiero aclarar, esto no es un invento mío, esto no es la octava maravilla del mundo, esto no es algo que nunca se ha visto antes y esto no es un cambio de paradigma, esto es simplemente un cambio de la forma como se educa.
Y no soy el primero que lo pensó, ni mucho menos el primero que lo hizo. Ya hace tiempo fue creado y puesto en funcionamiento. Simplemente aplicando lo que investigué y aprendí, por eso voy a crear un prototipo de educación virtual para mayores de edad usando la inteligencia artificial. Y es un prototipo porque, pues, si uno se pone a analizar, en realidad, pues esta gente lleva mucho tiempo haciendo ese trabajo. Entonces, no es cuestión de soplar y hacer botellas, sino como de analizar bien la problemática y crear como los puntos de referencia donde se va a atacar ese problema para solventarlo de alguna forma. Entonces, de lo que vi y analicé, yo pienso que el mayor problema era la forma como se educaban los estudiantes. Me refiero, nosotros aprendimos, pues bueno, de los libros y de un profesor en una universidad, en una escuela, en una institución. Entonces uno se acercaba a una institución y pues comenzaba a recibir educación de parte de un instructor. Ya con la llegada perdón, de la inteligencia artificial, de la educación virtual, pues las cosas cambiaron un poco. Ya no tocaba ir hasta un lugar físico, sino a través de un computador y con una conexión a internet, pues eh, se hace educación, se recibe educación. Es, digamos que la forma como hay transferencia de educación, como hay transformación, digámoslo así, más específicamente. O sea, cuando uno recibe educación, hay transformación. Y esa transformación es lo fundamental que tenemos que entender, o pues lo que yo entendía. Entonces, en esa escuela, este proyecto lo que llevó fue eso, buscar formas de lograr que los estudiantes aprendieran, que hubiera transformación. Y pues lo interesante de esto es que se dedicaban 2 horas y no era una jornada tan larga, sino era una jornada corta donde habían tutores que se dedicaban a eso, a enseñar matemáticas y a enseñar ciertos temas de educación y pues se lograba el tema. Ellos, lo que descubrí es que ellos lograron una buena aceptación y lograron niveles de aprendizaje bastante altos. Entonces ahí demostraron que no era tanto como el medio, sino la forma. Eso es un cambio de paradigma muy fuerte y muy radical. Entonces, pienso que es fundamental entender eso y saber que pues se hace educación de otra forma. Entonces, me parece interesante. De aquí en adelante, pues, ¿qué me queda? Quiero documentar mi avance con respecto a este proyecto. Pues, en las redes sociales, pues, voy a utilizar YouTube y los demás, el resto de redes sociales. Y voy a mostrar cómo estoy construyendo este prototipo de educación virtual, analizar qué problemas tengo y cómo puedo solucionar todos los tantos problemas que se presenten en el camino. Pues la construcción de esto lleva una buena parte de trabajo y pues esta sería mi propuesta. Quiero como documentar y informar qué es lo que estoy haciendo esto. Entonces, si estás interesado y quieres saber cómo finaliza esto, pues te invito a seguirme y ver cómo avanza este proyecto. Sígueme en este canal y en los tantos que encuentres este video y pues trataré de comentar y publicar información más relevante con más frecuencia, pues frecuencias cortas en la medida de mis posibilidades. Pues ustedes se dan cuenta que pues, el tiempo será investigar, mirar herramientas, analizar, comenzar pues a ver qué metodología se puede utilizar. Entonces esto va a llevar un buen tiempo. Entonces no siendo más y siendo así, nos vemos en el próximo avance que tengamos, ¿no?